Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con todo gusto el licenciado Alejandro Bendaña Ábalos, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema de derecho familiar de una gran relevancia que tiene que ver con la nulidad en el matrimonio. Pues sean muy bienvenidos a esta noche lluviosa de jueves 27 de julio de 2023. Yo ya estoy con mi cafecito, no sé ustedes. Un buen cafecito. Ahora, fíjense que yo tengo habilidad, tengo cierta propensión a hacer buenos cafés, fíjense. Yo creo que esto parte de el cálculo de las cucharas de azúcar, el cálculo de las cucharas de café. Y siempre que le pongo me sale a la perfección. Entonces, pues ya estoy tomando un cafecito. La verdad no tengo mucho frío, ya ven que allá afuera llovió. En algunas partes está lloviendo, pero bueno, pues eso no impide para que podamos hablar sobre un tema de difusión legal que les sirva a ustedes, más allá de que sea técnico, más allá de que no se comprenda, sino todo lo contrario, que sea un tema que les pueda ayudar en su vida y que en caso de que afronten una situación de ese tipo, puedan saber lo básico, el cómo proceder. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la nulidad del matrimonio. A veces hay personas que suelen confundirlo con el divorcio y no son lo mismo. Ahorita voy a hacer la distinción entre ambas situaciones. Coméntenme cómo les fue, cómo les ha ido, qué tal. Ya el cierre de mes, fíjense. El mes de julio, he visto tantos memes que ponen al cantante Julio. eh, ¿Cómo se llama? Bueno, es el Julio Iglesias, iba a decir el papá de Enrique Iglesias, que luego le ponen Julio va a terminar y le ponen la imagen, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo les ha ido en julio? Ya estamos por terminar, ya la próxima semana entramos en el mes de agosto y bueno, pues vamos avanzando en el tiempo, ya estamos terminando la segunda mitad del año y estamos pues por iniciar otro, a ver cómo nos va. Pero bueno, mientras vamos a degustar de la última parte del año. Y bueno, pues con el placer en saludarles, soy el licenciado Alejandro Bendaño Ábalos, abogado especialista en materia penal, familiar y civil. Y con el tema el día de hoy sobre la nulidad en el matrimonio. Vamos a esperar que se sigan uniendo para que podamos iniciar ya la plática de este tema. Escríbame por favor sus experiencias, sus dudas, sus preguntas, que me señalen cómo han vivido este problema, si los que lo han tenido. Y por favor comparte, hay que compartir esta publicación para que pueda tener un alcance más allá de esta red social. Les agradecería mucho. Y bueno, en la parte de arriba se encuentran números telefónicos para poder agendar una cita o para poder contratar un servicio. Pues estamos a sus órdenes. Somos abogados especializados en únicamente tres ramas jurídicas: materia penal, familiar y civil. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema, vamos a esperar unos minutos para que se vayan uniendo en esta conversación de jueves por la noche. Les aviso que ya vamos a tener una transmisión dentro de unos 15 días, los días viernes. Ya no me será posible. Entonces los días viernes por la noche tendremos la transmisión de estas pláticas de difusión de la cultura de la legalidad, que tienen el principal propósito de hacerlos mejor como personas a todos ustedes. Pues entonces estas transmisiones que se han hecho desde hace 2 años tienen ese propósito, que sean ustedes mejores personas. Y bueno, pues aun cuando lo hagamos en día viernes, como les acabo de comentar, que en unos 15 días comenzaremos en viernes, a ver si no se me va el público, a ver si están ustedes presentes. Y si no, bueno, pues si no están en vivo, me pueden ver en cualquier momento. En el momento que ustedes deseen, con mucho gusto estaré con ustedes para poder ayudarles en sus dudas. Inclusive muchas veces pasa que me formulan dudas no en vivo, sino lo hacen en forma posterior y yo les contesto. Entonces de eso no hay ningún problema. Pues el día de hoy vamos a tratar sobre el tema de la nulidad del matrimonio. Es un tema totalmente diferente al divorcio. Ahorita vamos a tocar las diferencias, en qué consiste, por qué se da y bueno, la forma en cómo lo debemos de tratar. Pues sean muy bienvenidos, muy buenas noches. Soy el licenciado Alejandro Bendaño. Yo estoy tomando cafecito.
No sé, ustedes están tomando una taza de café, un vaso de agua, de refresco, de cerveza, no sé, de lo que están bebiendo, pulque, whisky, no sé, pero bueno, pues aquí está, es importante tener una bebida a la mano para que sea más amena la conversación. De seco se encuentren muy bien. Bueno, pues ya iniciado este Facebook Live, vamos a comenzar con la plática de esta noche y vamos a hablar sobre la nulidad del matrimonio. Bueno, partimos de la idea de que existen dos personas que son pareja y que tienen la necesidad de contraer matrimonio civil. Se hacen los preparativos con la familia, se hacen los preparativos para la fiesta, se hacen los preparativos para reunir los documentos que piden en el registro civil. Muchas parejas tratan de casarse el mismo día por el civil y por la iglesia, o a veces en forma diferida, como también se acostumbra. Entonces se hacen todos estos preparativos, la pareja está muy contenta, está muy feliz y en consecuencia acude al registro civil a casarse, a contraer matrimonio. Se presentan todos los documentos y entonces ya se da la ceremonia civil ante el oficial o el juez de registro civil y bueno, se formaliza el matrimonio, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el estado civil se cambia de soltero a casado. Y entonces comienza la vida matrimonial con sus ventajas, sus desventajas, con sus azules, con sus, digamos, momentos difíciles, sus momentos fáciles, etcétera, ¿no? Y entonces, a veces llega a darse el tema de que pueda advertirse una nulidad de ese matrimonio. Es decir, puede ser alegada por uno de los cónyuges o puede ser alegada por una persona interesada. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la nulidad? La nulidad significa que ese matrimonio ya realizado, ya practicado, ya validado, ya pasado ante el registro civil, es nulo. Es decir, es un matrimonio que ya no tendría efectos legales. O sea, es un matrimonio que no tenía que haberse dado. La nulidad de matrimonio se da ya después de que se contrae el matrimonio. Puede darse antes. El hecho está que son causas que hacen que el matrimonio no pudiera ser válido o que ya contraído el matrimonio sería nulo, ¿sí? Esto básicamente porque en la ley se ha previsto que debe ser una relación que no tenga vicios, que no tenga problemas digamos, de romper con no producir una perturbación en la familia, porque, por ejemplo, el que se casen con parientes consanguíneos, es decir, que tú te cases con tu mamá, que tú te cases con tu hermano, pues esto afectaría la familia, afectaría el tema del linaje, del parentesco. Realmente no venimos al mundo para casarnos con nuestra madre, ¿verdad? O casarnos con las mujeres con el padre. Es decir, ese complejo de Edipo Rey, no sé si ustedes se acuerdan de esas obras griegas, en que pues en el complejo de Edipo la hija tiene una fascinación por el padre. Es decir, son relaciones incestuosas. Entonces, estas relaciones incestuosas, al ser delictivas porque están previstas como delito, pues lo que quiere el legislador o lo que quiere la ley es que se evite la perturbación de la familia.
Entonces hay diversas causas que hacen que habiendo matrimonio en esas condiciones se perturbe la familia o aparentemente no se cumplan con los fines del matrimonio. El matrimonio tiene los siguientes fines: el que se ayuden recíprocamente, el que exista ayuda, el que exista solidaridad, el que exista respeto, el que pueda realizarse un proyecto de vida feliz. Entonces, esto es los fines del matrimonio. No necesariamente el fin del matrimonio elemental es la procreación. Esto dejó de ser debatido de hace mucho tiempo. Entonces, ahora, si en el matrimonio cabe la procreación, bueno, pues entonces será una parte, ¿no? Entonces hay un proyecto de vida que define la pareja. Pero este proyecto de vida puede también verse afectado por esas causales que impedían el matrimonio, que impedían que fuera válido el matrimonio. Entonces ahorita voy a comentar sobre esas causas que permiten que el matrimonio que permiten que el matrimonio perturbe a la familia, que permiten que las relaciones no se desarrollen de una manera adecuada, con respeto, sin violencia, que sean relaciones en las cuales no se cumplan con los fines del matrimonio, es decir, el respeto, la solidaridad, la subsistencia, el proyecto de vida que en forma individual cada pareja realice. Entonces, hay ciertas causas que el legislador o la ley ha estimado. A mí me parece que hay algunas causas que, aun cuando la ley no las perdone, o sea, no las dispense, porque habrá causas, voy a comentar que hay causas de nulidad que son dispensables, es decir, que pueden perdonarse, ¿sí? Pero hay otras causas que no. Pero hay otras que no debieran de ser causas. Por ejemplo, la impotencia, así señala la ley. La impotencia incurable, pues quiere decir la falta de dirección del hombre, ¿no? En el miembro para realizar el acto sexual. Entonces eso me parece que tiene que ver con un fin que es la procreación y la vida sexual. Pero aquí me parece que no es necesario. También recordemos que el matrimonio no puede tener ese único fin, el que se pueda tener una vida sexual, sino también el matrimonio tiene otros fines que los he comentado, pero también existen matrimonios entre personas del mismo sexo en tratándose de mujeres. Entonces, ahora, si podemos hablar de una impotencia incurable, entonces la impotencia no nada más se refiere a la erección del miembro viril, sino también tiene que ver con alguna situación de infertilidad de las mujeres. Pero aquí el tema de la infertilidad tendría que ya haber, más allá de una satisfacción de placer sexual, tendríamos que hablar de la procreación humana. Entonces aquí creo que esta causa está un tanto ya fuera de contexto. Jackie, hola, buenas noches, ¿cómo estás, querida Jackie? ¿Cómo te va? Yo voy acá con cafecito hablando sobre el tema, sobre la nulidad en el matrimonio. Ya saben que trato de ser lo más práctico con ustedes y darles las nociones básicas para que ejerzan una vida más sencilla, una vida más informada, una vida con menos ignorancia, con más elementos de acción, y eso les va a ir muy bien. Muchas veces dicen, bueno, pues es que a mí el tema no me interesa porque ni siquiera estoy casado. O alguien podría decir, bueno, pues eso nunca me pasará. Pero hay que tener mucho cuidado porque en algún momento puede suceder. En algún momento le puede suceder a ti o le puede suceder a un conocido, a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo, etcétera. Entonces, a veces es bueno que sin ser profesionistas en la materia se pueda dar una opinión bajo estas nociones básicas que han sido escuchadas por un experto, ¿no? Entonces, quiero saludar con todo gusto a Estefanía. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. Ya aquí dice, muy bien, Alex, provechito. Pues siempre es bueno el café, ¿eh? Siempre es bueno estar con una copa de vino, con una taza de café. No sé ustedes, pero
Yo trato de que no falte. Bueno, pues sean muy bienvenidos. Estamos hablando sobre la nulidad del matrimonio. Entonces yo refería que hay causas que hacen que el matrimonio no sea válido, que no sea un matrimonio que no sea reconocido por la ley. Porque vuelvo a repetir, la ley protege a la familia y la ley lo que busca es que esta familia no se vea no se desarrolle en un ambiente de violencia, no se desarrolle en un ambiente de perturbación, de las taras. Porque imagínense que yo me case con mi hermana y de repente de esa relación procreamos un hijo en común. Entonces, de esa relación incestuosa, digamos que se va a pervertir la especie humana, ¿no? Con las taras. Puede surgir taras. Entonces, lo que busca la ley es esto, ¿no? Ahora, le quiero comentar un poquito cuáles son las razones por las cuales un matrimonio se declara nulo. Yo decía que la nulidad siempre viene después de haberse contraído el matrimonio. Y no es lo mismo un divorcio, porque mientras en la nulidad del matrimonio se da por causas que hacen que el matrimonio no sea reconocido, no deba ser reconocido por la ley, en el divorcio sí está el matrimonio sí está reconocido por la ley. El matrimonio sí está reconocido por la ley y el matrimonio no es un problema de causas, es un problema de voluntad, de realizar un nuevo proyecto de vida y que entonces uno o ambos cónyuges decidan divorciarse. Mientras que en la nulidad del matrimonio se protege el parentesco, se protege los fines del matrimonio, se protege a la familia. En el divorcio se protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad para realizar un nuevo proyecto de vida. Las consecuencias derivadas de la nulidad del matrimonio y del divorcio son, en la situación de hijos y de bienes, son prácticamente las mismas. Ahorita vamos a comentar algunas pequeñas diferencias, pero esas son las consecuencias inherentes. Pero vuelvo a repetir, en la nulidad es un problema de causas que hacen que se perturbe la familia, que no se cumplan los fines del matrimonio. Y en el divorcio no es un tema de causas. Al juez o al registro civil no le importan las causas. Actualmente por eso se llama divorcio incausado. Porque in viene de fuera, causado viene de causa. O sea, no causa. O sea, no le importa a la autoridad la causa por la cual tú te quieres divorciar. Basta la manifestación de voluntad. Entonces son muy diferentes. Ahora, quiero saludar con todo gusto a Estela, Trinidad. Muy buenas noches, sean bienvenidas. Saludo con mucho gusto al licenciado Alejandro Bendaño, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Y el día de hoy estamos platicando sobre la nulidad del matrimonio. No sé ustedes, ya me estoy tomando cafecito. Calientito, dice esta Trini con un cafecito. Ah, bueno, espero que estés tomando el cafecito. Y Estela casi digamos está en un baño de café bien calientito. Bueno, entonces hay causas que hacen que el matrimonio no sea válido. La primera es el error en la persona, es decir, tú te equivocaste de persona. Esto yo creo que se da mucho digamos, en las personas que, digamos, son hermanos, ay, se me fue la palabra, eh, ¿cómo se dice? Los hermanos que son iguales, perdón, pero bueno, creo que ustedes me van a entender. Estas personas, estas personas que, bueno, pues se parecen, ¿verdad? Se parecen y que entonces haya un error en la persona. A lo mejor en ese sentido, los hermanos, pues los gemelos,
A veces que uno se le van unos segundos, ¿no? Los gemelos, aquí en este ejemplo de los gemelos, ¿no? Que los gemelos quieran jugar de mala fe y entonces la mujer se conduce con buena fe. Ahorita voy a comentar cuáles son las consecuencias de la nulidad del matrimonio cuando uno actúa de buena fe y el otro actúa de mala fe. Cuando hablamos de la mala fe es cuando a sabiendas de conoces la causa. Y el de buena fe cree que lo hace correctamente sin saber que está viciado. Entonces hay que, ahorita lo vamos a explicar en cuanto a los efectos. Entonces, la primera causa es que haya error en la persona, o sea, y esto se da, yo creo que más, digo, no es algo muy común, ha de ser raro, pero se da yo creo que en los gemelos en los cuales esta pareja de hermanos gemelos que quieren pasarle una mala jugada y entre ellos se organizan y por alguna razón el que originalmente es el novio pues dice yo no me quiero casar y sabes qué, hazme el favor y esto y lo otro, ¿no? No sé, alguna situación así y entonces se contrae el matrimonio. La mujer piensa que se está casando con Luis cuando se está casando realmente con José, que es gemelo, ¿no? Yo creo que ahí puede haber una situación, no es muy común, no es casi muy, no es un tema muy visto en los tribunales, no es un tema muy visto en la realidad, pero puede llegar a suceder. Entonces, error en la persona. Esto se puede alegar en cualquier momento, se puede demostrar ante un juez, a lo mejor el caso de que se pueda practicar un estudio de ADN, ¿verdad? Y que se pueda socialmente establecer que estas dos personas son conocidas y que también se tengan pruebas de que con las actas de nacimiento que son gemelos. Entonces ahí pudiéramos ver una situación. Pero bueno, esa es la primera causa, ¿no? Aquí lo que se protege es la voluntad de la persona, lo que realmente se está afectando la voluntad. También en la nulidad, yo decía que se protege en los fines del matrimonio, se protege que no se perturbe el parentesco, que, que no haya violencia, sino también lo que se busca con la nulidad es respetar la voluntad de la otra persona para contraer matrimonio. Es la voluntad para el matrimonio, ¿sí? Ahora, otra razón para declarar válido ese matrimonio es que existan, que no se hayan cumplido los requisitos para contraer matrimonio. Eso tampoco es muy visto, no es algo muy común. Por ejemplo, que no se cumpla con el escrito de la solicitud, que contenga los datos digamos, de las personas que se pretenden casarse, que se contengan sus actas, sus copias certificadas de las actas de nacimiento, que no se hayan presentado para el trámite, actas de nacimiento, comprobante de identidad, en este caso las credenciales de elector, el que no se hayan pagado los derechos, el que no se, digamos, no se haya presentado el comprobante de domicilio, etcétera. O sea, realmente estos requisitos son cumplidos en la práctica. A menos de que ya revisando a alguien, digamos, tratando de indagar que ese matrimonio no existió, pues entonces sepa de una fuente muy allegada en el registro civil que en el expediente que se integró no se cumplieron con tales y cuales requisitos. Por ejemplo, que no se haya cumplido también con el curso prenupcial, que es un curso que se debe cumplir por las personas que se pretenden ser marido y mujer, y entonces estos pretendientes no acuden al curso. Es un curso para instruirlos en temas de violencia familiar, en temas de libertad sexual, en temas de el patrimonio de la familia, temas de la equidad de género, etcétera. Entonces, pues también es muy complicado. O el tema de que no se haya revisado si uno de los cónyuges se encuentra inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Entonces, son una serie de requisitos que se deben cumplir para el trámite del matrimonio. Entonces,
Esto tampoco es algo muy común, pero en caso de que no se haya cumplido con esos requisitos, puede declararse la nulidad. Lo que sí no puede ser motivo de nulidad es no se hayan cumplido con las solemnidades al momento de contraer matrimonio. Por ejemplo, una solemnidad al momento de contraer matrimonio es que no se haya leído en voz alta el acta por parte del juez, o realmente que no se hayan presentado los digamos, antes, fíjese que antes existía lo que se llamaba la epístola de Melchor Ocampo, antes, ahorita ya no existe, que era que tenía que leerse como una, digamos, frase o todo un discurso que solemnemente se leía sobre lo que implicaba el matrimonio que fue creado por Melchor Ocampo. Pero si no se leía esta epístola, entonces no se cumplió con la solemnidad y por tanto se puede pensar en que no se cumplió con los requisitos. Sin embargo, esto es una mera solemnidad que antes existía, ahora ya no. La epístola de Melchor Ocampo ya fue quitada como parte de la ceremonia del matrimonio. Y si antes de que antes de que haya ocurrido esta reforma, alguien alegara que no se leyó la epístola de Melchor Ocampo, pues no es causa de nulidad, ¿verdad? No es causa de nulidad. Solamente los requisitos que tengan que ver con cerciorarse que la persona tenga, pues, que haya la voluntad de que se quería casar, de que quiere casarse, la edad, el tema de la edad, el tema de comprobar su identidad, el curso prenupcial, una serie de requisitos que están marcados en la ley, ¿sí? Dice Estela, sí, café, excelente, excelente. Marilyn, hola Alex, buenas noches, ¿cómo estás, Mari? ¿Cómo le va? Aquí hablando de la nulidad del matrimonio, compartan esta publicación, por favor, para que sea extensiva a más personas. Y bueno, pues los saluda con todo gusto el licenciado Alejandro Bendaña Ábalos, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Estamos hablando esta noche sobre la nulidad del matrimonio. Entonces, recapitulando, yo comentaba sobre que es causa de nulidad la falta de requisitos que deben de agotarse para formalizar el matrimonio, para que la autoridad pueda verificar una serie de datos, y también una causa de nulidad lo es el que se tenga un error sobre la persona, que esto yo decía que se pudiera dar en el tema de los gemelos, ¿no? Que no muy común, pero no fue. Ahora, otra causa es que exista uno de los impedimentos para contraer matrimonio. Estos impedimentos son los que afectan el parentesco, afectan el estado de salud de las personas, afectan el tema de la violencia, o tienen que ver con la violencia, tienen que ver con el parentesco, tienen que ver con la salud de las personas y tienen que ver con la edad de las personas, ¿sí? Ahora, o que existe un matrimonio anterior. Me voy a explicar. Si estos impedimentos existen, por regla general, el matrimonio es nulo. Y ahorita voy a comentar cuáles están perdonados, cuáles pueden estar dispensados. Ahora, para empezar, un impedimento para contraer matrimonio, y esto fíjense, esto también aplica para el concubinato, para la unión libre. O sea, un concubinato que es la relación de dos personas para vivir de manera constante y permanente en un tiempo mínimo de 2 años, teniendo una vida en común de 2 años, no habiendo hijos en común, y si habiendo hijos en común, no es necesario tener cumplidos esos 2 años, siempre y cuando si se diga que se tenga un domicilio en la cual se está cohabitando. Pero esto, fíjense, ojo, cuando se pretende configurar un concubinato y se pretende demostrar ante la autoridad, también la autoridad pide que no exista un impedimento para contraer matrimonio. Porque recordemos que el matrimonio y el concubinato deben ser de un trato igual, ¿sí? Un trato igual, entonces ahí también aplica. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos? El número 1 es que no se cumpla con la edad requerida por la ley. Antes se podía uno casar
cuando el hombre como mínimo tuviera 16 años y la mujer como mínimo tuviera 14 años. Esto creó polémica porque en el caso de las adolescentes a una edad de 14 como mínimo, se dice que no se contaba o no se cuenta con la madurez suficiente para poder saber lo que se implica lo que implica un proyecto de vida como lo es el matrimonio, y que a esa edad también son más vulnerables a la violencia. Entonces se dijo, bueno, también en el caso del hombre de los 16 años, se considera que no, el hombre no tampoco ha logrado un nivel de madurez mental adecuado. Y entonces aquí se dijo, bueno, vamos a reformar la ley para que actualmente en México ya se tenga como mínimo 18 años para contraer el matrimonio. Antes, por ejemplo, cuando eran menos de 18 años, tenían que ir con la dispensa, tenía que ir con el permiso del padre o tutor o del juez de lo familiar. Ahora ya no, ahora ya teniendo 18 años tienes que hacerlo en forma independiente, en forma propia. A mí me parece que se tiene que marcar una edad, aunque ese argumento de que se diga que no se cuenta con la madurez mental suficiente, a mí me parece que hay muchas parejas que cuentan con 18 años que siguen no teniendo esa madurez. Entonces es un tema de subjetividad. Sin embargo, la ley ha señalado ya actualmente que deben los dos contrayentes tener 18 años, los dos pretendientes tener 18 años. Si no se cumple con este requisito, entonces el matrimonio es nulo. Dice Mari, mucho trabajo, Alex. Sí, bastante. Y eso de que son vacaciones, pero nosotros andamos con eventos académicos y desde luego con las demandas. Y digo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo tengo cerrado, pero están llegando asuntos de guardia y custodia, asuntos de divorcio y demás, y bueno, pues estamos trabajando sobre esos documentos para cuando ya abra el tribunal presentar todo. Dice Mari, una pregunta, Alex. Si yo no soy casada al civil, ¿puedo recibir como concubina la pensión o tengo que estar casada? Bueno, en tema de derechos alimentarios, en el concubinato también deben cumplirse. Es decir, como una relación de pareja que está que estaría reconocida bajo el concubinato, también existen derechos y obligaciones de carácter alimentario y sucesorio. Entonces, mientras que la relación de pareja en concubinato persista, ambos recíprocamente se deben alimentos, tanto el concubino como la concubina. Y desde luego que la forma de organizarse en solventarlos y en la proporción en la que también se piense, bueno, pues eso ya quedará a la decisión de ambos, pero no se deben de dejar de cumplir esas obligaciones alimentarias. Ahora, habría que ver si ya está terminado ese concubinato, porque si está terminado ese concubinato, puede existir algo que se llama la pensión alimenticia por necesidad. Es decir, todavía existe la necesidad de que la persona siga siendo alimentada. A lo mejor podemos hablar de que la mujer se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos, y esa mujer le es difícil desarrollarse en el ámbito laboral y académico para solventar sus propias necesidades. Entonces ahí podría reclamarse una pensión alimenticia en caso de que no se cumpla los alimentos una vez terminado la relación. Y también puede darse una pensión compensatoria, o sea, compensando todo ese tema de que la mujer no se pudo haber desarrollado en esas situaciones. Puede haber un tema de ahí de pago, ¿no? Pero sí, por supuesto que si estás ya, digamos, separada de tu pareja, se puede demandar una pensión alimenticia en caso de que
se requiera, ¿no? Pero habríamos que ver aquí las condiciones de la acción, es decir, si se puede demandar o no. Pero en este caso, cuando son alimentos, bueno, pues se puede demandar en cualquier momento, pero habríamos que revisar. ¿Sí? Dice Isabel, excelente noche. Bueno, es un placer, Isabel, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando sobre la nulidad del matrimonio y estamos hablando de que el matrimonio se declara nulo si se incurre en uno de los impedimentos que la ley señala. Yo comenté que un impedimento es que no se cumpla con la edad requerida por la ley. Otro impedimento tiene que ver con que que te cases con personas que tengan un parentesco consanguíneo o un parentesco por afinidad. Me voy a explicar con más claridad. Es decir, que tú te hayas casado con tu papá, con tu mamá, con tus abuelos, que te hayas casado con tus hermanos, que te hayas casado con tus primos, que te hayas casado con tus tíos, con tus medios hermanos. Entonces, esos matrimonios son totalmente nulos, porque vuelvo a repetir, lo que se pretende es salvaguardar a la familia y también la descendencia. El tema de que no existan taras. Recordemos que si, por ejemplo, yo me uno en matrimonio con mi hermana y yo procreo hijos con ella, pueden salir hijos con taras. Entonces, en ese sentido se perturba el linaje, se perturba el parentesco y ahí está prohibido por la ley. Entonces, por eso es un impedimento para contraer matrimonio. Otro impedimento para contraer matrimonio es cuando se comete violencia. O sea, haya cometido violencia para forzar la voluntad del pretendiente. No sé, por ejemplo, yo quiero que te cases a la fuerza conmigo. Y ante ello te amenazo, te intento matar, eh, ejerzo cierta te extorsiono, cometo una serie de delitos, pero no solamente es en contra de la persona, sino también en contra de su propia familia. Un ejemplo, yo quiero que te cases conmigo, pero para eso voy a matar a tu papá, ¿no? O ¿sabes qué? Lo voy a mandar a golpear y lo manda a golpear. Pues vamos a suponer que ya lo mandó a golpear y entonces ante esa situación tan difícil, la mujer dice, no, pues no, sí me caso contigo porque pues dices que ya, bueno, es que ya le pusiste una paliza a mi papá y ¿sabes qué? Pues me dices que lo vas a matar si yo sigo diciéndote que no, pues entonces quiero casarme contigo. O sea, eso es ejercer violencia contra la persona con la que se pretende contraer matrimonio en cuanto a su persona o en cuanto a su descendencia, ya sean hijos que tengan en común o hijos de otra pareja, ya sea con sus padres, sus hermanos, etcétera. Entonces o por ejemplo también otro tipo de, no solamente con la violencia para influir en la voluntad del pretendiente para contraer matrimonio, sino también cuando se cometan delitos en contra del pretendiente. Es decir, yo intento matarla, ¿no? O sea, no es tanto con la finalidad de que la obligue a casarse conmigo, sino que cometo delitos. Yo la quiero matar, pero la quiero matar por otra razón. O sea, somos prometidos, ya tenemos la promesa de casarnos, pero por otra razón la quise matar. Eh, la lesiono, o el caso inverso también, la mujer que cometa delitos en contra del hombre. Hace rato en un conversatorio sobre violencia familiar, en la cual yo intervine, se hablaba de la violencia que se comete de las mujeres hacia los hombres. Es una violencia poco visibilizada. Y yo creo que eso existe. Entonces, también aquí podemos hablar de la mujer hacia el hombre. Pero lo más común que existe de la violencia del hombre hacia la mujer son delitos diversos. Lesiones, homicidio, intento de homicidio,
la violencia, bueno, las amenazas, ya lo dije, pueden ser amenazas con otra finalidad, ¿no? O sea, te quiero matar o no sé. Entonces, en esas condiciones el matrimonio sería nulo, pero en ese sentido hay una cosa muy muy importante. Esto tiene que ser antes de contraer matrimonio, ¿sí? Antes de contraer matrimonio. Todo esto debe ser, hay ciertas causas que deben ser previas al matrimonio. En el ejemplo de la edad mínima para casarse, debe ser obviamente antes, ¿no? Eh, en el caso, obviamente si es después, sigue siendo menor de edad, entonces no hay problema. Pero en el caso de la del parentesco, bueno, pues el parentesco nunca se va a poder borrar. Entonces también ese va a ser, eso va a ser toda la vida. En el caso de la violencia ejercida para influir en la voluntad del otro para casarse, eso tiene que ser previo a casarse. No, obvio, porque si es con la finalidad de casarse no puede ser después. Pero en el tema de esto último de los delitos que comete digamos una persona hacia la otra, ahí tendría que ser antes, porque los delitos que se cometieran después de declarado el matrimonio no los no por esa situación se puede volver nulo. Lo que sí puede darse es que exista la voluntad ya de divorciarse por esa violencia, no obstante que el matrimonio es válido, ¿no? Estos delitos que yo he comentado tienen que ser previos a contraer matrimonio. Ajá, entonces, estos delitos de querer matar a la persona, todo eso, si se demuestra, obviamente es un matrimonio viciado. Otra impedimento para contraer matrimonio es que existan ciertos problemas de salud. Yo aquí hay unos que no estoy de acuerdo, ¿sí? Tengan muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les agradezco inmensamente que me vean y me escuchen. Estamos hablando sobre la nulidad del matrimonio, que no es lo mismo que el divorcio. Y bueno, pues estoy aquí con el cafecito, no sé qué están tomando. Perfecto. Bueno, entonces, otro impedimento para contraer matrimonio sería el caso de el estado de salud. En primer lugar, tenemos cuando exista una enfermedad crónica e incurable. El tema de la enfermedad crónica incurable es siempre que se tenga conocida y que siempre sea diagnosticada. Aquí me parece que no es necesario, yo creo que yo no coincido con ello. Porque un ejemplo, tú te casas con una persona que tiene una enfermedad crónica como puede ser cáncer, pero tú no lo sabías. Digo, puede ser que sea de buena o mala fe. Si es de buena fe, entonces no conocías que la otra persona tenía cáncer y te lo ocultaba. Ahora, pueden los dos conducirse con mala fe, sí lo sepan. Que sí sepan que tiene cáncer uno de ellos, pero aún así se quieren casar. Yo creo que esto no tendría por qué ser declarado nulo, porque les voy a decir por qué. Porque el tiempo que dure el matrimonio es un tema que será entre los dos. Es un tema que el Estado no tiene por qué limitar el proyecto de vida entre ellos dos. Si ese hombre, de acuerdo al diagnóstico médico, le quedan 3 meses o que le quedan 4 meses, pero será su gran felicidad casarse y al menos esos 4 meses vivirlos como marido y mujer, pues morirá, pero al final de cuentas es un proyecto de vida que ellos están definiendo. Entonces prácticamente en cuanto a la enfermedad crónica incurable, bueno, ahora también se dice cuando la enfermedad sea contagiosa. Bueno, en el tema de la enfermedad contagiosa, como a lo mejor puede ser el tema del COVID, por ejemplo, una persona con COVID, vamos a suponer que se quieren casar en los tiempos más difíciles de COVID y entonces se sabe que tiene COVID. Yo creo que aquí es un tema habría que ver cuánto dura la enfermedad también, porque si es contagiosa,
Yo que sepa, bueno, habría que ver, muchas enfermedades contagiosas son limitadas a cierto tiempo. Entonces, habría que ver qué enfermedad es contagiosa y que perdure toda la vida. O sea, habría que verla. Hay unas que al contacto humano son contagiosas por la vía aérea. Algunas tienen que ser por contacto sexual o contacto con los fluidos de esa persona. Por ejemplo, el caso de las personas portadoras de VIH-Sida, bueno, pues ahí en ese caso, bueno, sí es contagioso, pero no es contagioso a simple vista, al contacto, al mero contacto de la piel. Entonces, o el simple compartimiento de ciertos objetos. Entonces, ahí me parece que al ser una enfermedad contagiosa e incurable, como los portadores del VIH-Sida, no tendría que ser una causa para poder declarar nulo el matrimonio, ¿no? Otra causa tiene que ver con la impotencia sexual incurable. Digo, esta es una causa muy de risa. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas noches, ¿cómo está? Ya, ahí va, lo bueno que llegó. No llegó tarde, pero ya la tenemos aquí, ¿sale? Pues muy bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando sobre la nulidad del matrimonio. Entonces, estos impedimentos que tienen que ver con el estado de salud de las personas y específicamente hablando de la impotencia sexual incurable. Esto tiene que esta causa es añeja. Y es añeja porque en aquel entonces, cuando fue incorporada a nuestra ley, se pensaba en que el fin supremo del matrimonio era la procreación. Y actualmente ya no es el fin supremo la procreación. Fíjense, entonces, y hay que tomar otra cosa, porque en la procreación, las relaciones sexuales no tienen el único fin de procrear, sino también de obtener placer. Y en ese sentido, también ya no se piensa en esto. Pero el hecho de que no se tenga, vamos a suponer que no se puede, en el caso del hombre, no tenga la erección del miembro viril para satisfacer a su pareja, pues recordemos que hay un ámbito se puede obtener placer de diferentes maneras. No nomás el tema de que exista una penetración. Entonces, en ese sentido, si no se tiene si se tiene la impotencia de si no tenga la erección, pues no puede ser una causa para declarar nulo el matrimonio, declarar nulo el matrimonio. Entonces aquí se está atentando contra la libertad sexual y se está atentando con los fines del matrimonio. Recordemos que el único fin no es la procreación, sino que puedes el tema de hacer un proyecto de vida con respeto, con solidaridad, con consideración, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si esa pareja, no obstante que el hombre sea impotente, esa pareja puede continuar y puede continuar felizmente en un matrimonio que pueda cumplir con los fines? Entonces, esa causa está muy desactualizada, aunque todavía existe en el código, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ya no se podría hablar de impotencia, se tendría que hablar de infertilidad o me parece que ahí se usa otro término que es un tipo de impotencia, ¿no? Que frustración, me parece, frustración o algo así que tiene que ver. Entonces, también no pueden ser razones suficientes para que un matrimonio se declare nulo, ¿no? Dice Esther, lo vi diferido porque no tuve luz. Ah, eso es bueno que ya se prevea. Que no se le va la luz. Bueno, entonces son causas por el estado de salud de las personas. También tenemos, perdón, la causa más común. La causa más común es cuando hay un matrimonio anterior. Esa es la más común. Por eso, y de hecho es la causa la que únicamente puede estar documentada con más facilidad. Porque, por ejemplo, si tú quieres demostrarlo en la Ciudad de México o en la entidad federativa en la que te encuentres, tendrá la autoridad interesada requerir al registro civil un informe
tal y cual persona tiene un matrimonio anterior. Y recuerden que el matrimonio pues se registra. Esto siempre y cuando el matrimonio civil anterior esté inscrito. Es decir, pues se haya llevado a cabo. Porque si no se llevó a cabo, podemos hablar de que existe un concubinato. Pero ese concubinato más bien se declararía nulo. Habríamos que ver porque, por ejemplo, en el caso de que sea primero el concubinato y después el matrimonio, entonces ahí más bien el concubinato no existiría. El concubinato no existe. Bueno, a menos de que los concubinos se hayan separado, ahí ya te puedes casar. Pero si el concubinato sigue vigente, sigue existente, y en esa vigencia del concubinato se casa uno de ellos, entonces ese concubinato ya no sería existente, ya no sería válido, pero el matrimonio sí sería válido, porque en el impedimento dice que no existe un matrimonio anterior, no un concubinato. Entonces, en esa relación de concubinato, uno de los dos se casa, estando todavía junto con la primer pareja, pero se casa, ese matrimonio es totalmente válido. Pero el concubinato ya no lo sería como tal. Entonces hay que revisar esa situación. Entonces, el matrimonio anterior. Fíjense que existen algo que se llaman las constancias de inexistencia de matrimonio. En la Ciudad de México, si tú vas, esto siempre y cuando vaya cualquier persona, puede acudir al registro civil y con actas de nacimiento de las dos personas que se pretenden investigar, se puede solicitar una constancia de inexistencia de matrimonio. Si existe el matrimonio, va a contestar el registro civil señalando que no es válida la petición, dado a que sí existe el matrimonio, pero sí te va a contestar y te va a decir, esta persona tiene un matrimonio bajo tales en tal año. Entonces, esa información se usa mucho para declarar nulo el matrimonio, el segundo matrimonio, porque el primer matrimonio no será nulo. Lo que tú pretendes es invalidar el segundo. Entonces, eso es muy fácil. Por eso también cuando se pretende configurar el concubinato en personas fallecidas con la finalidad de obtener un seguro de viudez o un seguro de las prestaciones derivadas del seguro social, entonces te piden, bueno, te preguntan, ¿tú eres concubino? Sí. ¿De la persona fallecida? Sí. Pues entonces, ¿sabes qué? Tienes que acudir ante un juez de lo familiar para que te reconozcan el concubinato. Entonces ya cuando se acude ante el juez para el reconocimiento del concubinato, te van a pedir las constancias de inexistencia del matrimonio para ver si ese concubinato estaba afectado por una causa de impedimento. En este caso la más común, que es la de matrimonio anterior. Ahora, eso es en concubinato, pero si nos vamos al tema del matrimonio, en el caso del matrimonio, de habiendo un matrimonio anterior, civilmente hablando sería nulo el segundo. El nulo el segundo. Esto sin perjuicio de que puedan desencadenarse consecuencias penales. Porque existe un delito de bigamia, que es casarse dos veces. Habríamos que ver si derivado del juicio de nulidad de matrimonio, el juez da vista al Ministerio Público. Hay que ver. A mí me ha tocado casos en los que sí da vista al Ministerio Público. Y hay otros jueces que dicen, no, pues yo para qué le arruino la vida a la familia. Digo, al final de cuentas, lo que buscaba el interesado es que se anulara ese matrimonio y ya logró su objetivo para preservar su matrimonio anterior. O realmente es otra causa. Pero hay jueces que dicen, bueno, pues ¿para qué voy a arruinar más esa relación? Dándole vista al Ministerio Público para que se inicie la carpeta de investigación por el delito de bigamia. Y es que fíjese, mi querido público, que es fácilmente que se integre ese delito, porque basta con las pruebas documentales, por lo que yo les comentaba de las inscripciones en el registro civil. Entonces, pobre persona tendría que afrontar un proceso penal para y protegiendo siempre y procurando que su libertad siempre esté protegida, ¿no? Entonces ahí es un tema. Entonces, el matrimonio anterior
Ahora, ¿cuáles son los efectos? Yo ya les hablé de cuáles son las causas que hacen que un matrimonio sea nulo. Recapitulando, es por que confusión en la persona, error en la persona. Segundo, el que no se cumplan con los requisitos para contraer matrimonio, los requisitos exigidos por la ley en cuanto a los documentos, pero aquí no caben las solemnidades. Y tercero, estemos ante uno de los casos de impedimento. Decía yo hace rato que hay algunos impedimentos que están perdonados. Por ejemplo, el tema de la enfermedad. Si la enfermedad se sabe, bueno, entonces si es conocida la enfermedad, entonces esto puede no necesariamente declarar la nulidad. Pero esto siempre y cuando sea dispensado. Es decir, que la autoridad sepa que uno o ambos tienen una enfermedad crónica e incurable y hasta incluso contagiosa. Pero generalmente no se piden estudios para saber el estado de salud de las personas como requisito para contraer matrimonio. Entonces, como nunca el registro civil va a conocer cómo está su estado de salud. Entonces, en ese sentido, ahí pues no tendremos problema. Me parece que hay un parentesco cuando hablamos del parentesco consanguíneo, es las personas que descienden unas de otras de un tronco común, las que descienden, y que están vinculadas por lazos de sangre. También yo decía hace rato que está prohibido el parentesco por afinidad en línea directa. Es decir, si tú te quieres casar con tu suegra o tú te quieres casar con tu suegro, también está prohibido. Pero lo que no está prohibido es que tú te cases con tu cuñado. Nunca dice el parentesco por afinidad en forma colateral. Entonces, tú puedes casarte con tu cuñado o con tu cuñada. Pero no te vas a poder casar con tu suegra o con tu suegro. Eso no. Y ya no se diga todo el vínculo de parentesco por consanguinidad. Entonces, estos impedimentos, que no se actualicen uno de los impedimentos por razón de la edad mínima, por razón del parentesco, por la prohibición de parentesco, por el estado de salud de las personas o por el tema de que no exista un matrimonio anterior. Ahora, ¿cuáles serían los efectos? Bueno, en un juicio de nulidad tendría los efectos en situación de hijos y bienes, es decir, de la relación en el matrimonio se tuvieron hijos en común, se procrearon hijos en común y se existieron bienes, derechos y cargas que constituyeron que constituyeron en la sociedad conyugal, la masa digamos se conforma la masa de bienes, derechos y cargas o de obligaciones que tiene la sociedad conyugal. Ahí eso se tendrá que proceder como el divorcio. Es decir, en situación de hijos, es decir, habiendo hijos en común, se tiene que definir a quién se le asignará la guardia y custodia, un régimen de visitas y convivencias, el pago de una pensión alimenticia en favor de los hijos o en favor del excónyuge que lo necesite, el tema de si hay violencia familiar, todas las acciones para evitar y erradicar la misma a través de medidas de protección. Y en el caso de la liquidación de bienes en sociedad conyugal, tendría que pues procederse conforme al proyecto de partición o irse a la venta judicial en caso de inmuebles, ¿no? Entonces sería en los mismos términos como sería un divorcio. Ahora, fíjense que aquí lo que cambia, por ejemplo, en esos, si el cónyuge se condujo con buena o mala fe. Aquí es algo muy diferente a lo que es el divorcio, porque en el divorcio no nos interesa si procedió de buena o mala fe, salvo el tema de la preservación de los bienes en la sociedad conyugal. Porque ya sea nulidad de matrimonio o ya sea divorcio, si uno de los dos abandonó injustificadamente el domicilio conyugal por más de 6 meses, entonces
ya no tendrá los frutos o los beneficios que le representa la sociedad conyugal en cuanto a su parte proporcional. Yo alguna vez platiqué esto de si abandona a uno de los dos, entonces todos los gastos de conservación, preservación y de cuidado al 100 se le recargan al otro al 100%. Decía yo, si tiene una casa, todos los gastos de los gastos del predial, del agua, de lo que es la luz, lo que es el cortar el pasto en caso de ser una casa, etcétera, pues se le revierten al 100% al otro cónyuge que se va a quedar en el inmueble. Pero el que abandonó el inmueble, pues ya no estaría cumpliendo con sus obligaciones en atención a la sociedad conyugal. Entonces, si hay un abandono injustificado por más de 6 meses, ese cónyuge perderá todos los derechos que le correspondieran a su 50%. Y también se entiende que esto es violencia económica, entonces con sus respectivas consecuencias, ¿no? Como un delito y como una forma de qué medidas se pueden también adoptar. Pero entonces la buena o mala fe en la nulidad del matrimonio es muy importante porque imagínense que la causa de nulidad sí la conozca uno y el otro no. O sea, la situación se convierte muy injusta. Por ejemplo, en el caso del matrimonio anterior, vamos a suponer que el hombre sí, el hombre que estaba casado con otra mujer anteriormente, obviamente se lo escondió a su actual cónyuge, se lo escondió, él a sabiendas de, y a sabiendas de, ¿por qué? Porque obviamente es el cónyuge en el que surge el problema, porque la otra, la mujer, pues ya nunca se ha casado anteriormente, pero el hombre, ese sí ya se casó anteriormente. Entonces no me vas a decir que no sabía. O no me vas a decir que estaba confundido, de que decía, es que yo me separé de ella, pero pues yo pensé que era, yo viví en un error siempre de que eso ya era un divorcio. O sea, por Dios. Dice Jackie, también puede pasar aunque uno no esté casado, puede perder todo. Sí, por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Entonces, el hombre en esa situación se está conduciendo con mala fe. Por ejemplo, la mujer, vamos a invertir el ejemplo, en la mujer que... la mujer que, digamos... mmm, es que hay causas que no son... en el caso de la... pues en el caso de del error en la persona. Es una mujer que tiene a su hermana que son gemelas. Y entonces esta mujer que le gusta manipular y jugar con los hombres, pues juega con las ilusiones y los sentimientos de su pareja. Y entonces de repente dice, pues sabes que mira hermana, tú sabes que somos gemelas, pero yo la verdad no me quiero casar con él. O sea, pues cásate, ¿no? Tú cásate y ya después ya te lo doy, ¿no? Yo a ti, ¿no? Entonces, a sabiendas de, ella sabe el error en el que pudiera estar incurriendo el otro, el hombre. Porque la pareja de las gemelas sabe la situación, pero el hombre no. Entonces se están conduciendo con buena o mala fe. ¿Esto qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia no solamente indemnizaciones por el daño moral, porque sí puede existir una indemnización por daño moral. Y el daño moral pues afecta a la imagen, la persona, la concepción que se tenía de la persona. Imagínense que sea un empresario famoso, una persona que está teniendo una cierta imagen y de repente pues se sepa en los medios de comunicación que su mujer estaba casada anteriormente con otro hombre. Entonces eso puede afectar la imagen pública. Y también la percepción que se tenga de su propia imagen. El hecho de que, por ejemplo, de que puede surgir la violencia que se utiliza previo al matrimonio para obligar a la otra persona a casarse. Eso trae consecuencias de carácter psicoemocional. Y eso también afecta la imagen propia, la imagen propia afecta el desarrollo de la persona en sus círculos sociales, en sus proyectos. Entonces puede demandarse el pago de una indemnización por daño moral. Pero además
puede afectarse en el tema de los efectos que tienen que ver con la sociedad conyugal. Anulado el matrimonio no quiere decir que el otro, que el excónyuge, uno de ellos necesita alimentos. O sea, ya terminada la relación de pareja ante la nulidad de matrimonio, puede surgir la necesidad de uno de ellos de necesitar alimentos. Eso no tenemos problema. Y no porque uno se haya conducido con mala fe, no pueda tener derecho a los alimentos. Haya sido el causante o no. Lo que se pierde, si la persona se condujo con mala fe y lo que pudiera perder en su contra, lo que pudiera perder serían ciertos derechos que tienen que ver con la sucesión. Por ejemplo, a lo mejor cuando estaba vigente la relación de matrimonio, el hombre otorgó testamento público ante notario. Y en esas condiciones se dijo que por ser su mujer y por haber contraído bajo sociedad conyugal, tendría derecho al 50% de las gananciales. Al declararse la nulidad del matrimonio, la persona que se condujo con mala fe perdería ese 50% de las gananciales. Y entonces afectaría su derecho hereditario que en aquel entonces surgió. Digo, se puede, digamos, respetar la voluntad del excónyuge en cuanto a seguir dejando al otro como su heredero, pero no puede decirse que tenga derecho a 50% de las gananciales porque ese matrimonio nunca fue válido. Existió, pero no fue válido. Entonces no puede seguir siendo válido los efectos que deje la sociedad conyugal en cuanto al 50% de las gananciales. Porque como ustedes sabrán, si no se pacta en cómo deben quedar los bienes, entonces al momento de casarse, tú siempre firmas un convenio de bienes. Luego les pregunto a mis clientes si firmaron un convenio de bienes y me dicen, no, licenciado, la verdad no me acuerdo. Dice Marilyn, dice Jackie, a ver, también puede pasar, aunque uno no esté casado, puede perder todo lo que decíamos. Marilyn, si una mujer se va años, deja los hijos y esposo y regresa, ¿puede pelear los bienes que tenga el esposo? Decía que no. Si es por sociedad conyugal y sigue vigente el matrimonio, el abandono injustificado por más de 6 meses da como consecuencia que pierda todos sus derechos respecto a ese 50%, ¿sale? Porque imagínense, le recargan el 100%, ¿no? Entonces, pues a la otra persona que sí se quedó, entonces no podría. Pero habríamos que ver el tema de la porque como tú me dices, Marilyn, esa mujer va a regresar con un abogado y va a regresar tratando de hacer válida una justificación. Y hay que ver hasta qué punto fue válida la justificación. A lo mejor ella va a decir, no, es que yo no abandoné, es que él me corrió. Entonces habríamos que verlo, ¿no? Habremos que ver. Y también habremos que ver si ya inició la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar, porque esa es violencia psicológica. Correr a un cónyuge sin ninguna justificación válida es violencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no fuiste al Ministerio Público? Habríamos que ver, ¿no? Bueno, y entonces decía, no sé si, espero que haya quedado respondida la pregunta, Mari. Entonces, y para ir cerrando, entonces ahí el que se conduce con mala fe perdería el derecho al 50% de las gananciales. Es decir, un ejemplo, para que ustedes sepan qué son las gananciales. El marido es dueño de una fábrica. Y entonces, derivado de esa fábrica, pues hay producción. Hay producción y hay ganancias. Entonces, si se casan, si ese marido lleva a la sociedad conyugal la fábrica al momento de hacer el convenio de bienes
no establece otra cosa, entonces esa fábrica tiene derecho al 50% la mujer. En caso de que esa fábrica se llegue a vender, le toca el 50% a la mujer o al hombre, dependiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de muerte del marido, puede a la otra, al ser su excónyuge, obviamente a la muerte desaparece el matrimonio, entonces esa cónyuge tiene el derecho al 50% de las gananciales que se sigan produciendo con la fábrica. No sé si la fábrica arroja al mes 1 millón de pesos, 500,000 pesos o 200,000, entonces le toca el 50%. Entonces le tocan esos 100,000 pesos, le tocan esos 250,000 pesos o esos 500,000 pesos, dependiendo cuál es la cantidad total. Entonces, si ese matrimonio se declara nulo, entonces no puede seguirse diciendo en el testamento que ella tendría derecho al 50% de las ganancias. ¿Sale? Entonces habríamos que ver. Y obviamente el que se conduce con buena fe, pues tiene el derecho de ser indemnizado y derecho a que los efectos de la sociedad conyugal le sean favorables. Y al que se haya conducido con mala fe, pues podría ser sancionado con una indemnización, o el caso de que desaparezcan los beneficios que le representa la sociedad conyugal por haberse conducido en ese sentido y por pues digamos haberse comportado haberse sentido el muy vivo, ¿no? El muy vivo dice, bueno, pues que yo sabía que ya estaba casado, pero pues aún así me quise casar otra vez, ¿no? O sea, realmente pues se quiso pasar el vivo, ¿no? Bueno, esa es la nulidad que yo les quería comentar esta noche. En conclusión, la nulidad no es lo mismo que el divorcio. En la nulidad se debe a una serie de causas que afectan al parentesco, que afectan al estado de salud de las personas, que afecta al matrimonio, a la fidelidad, del matrimonio. En teoría, en sí, afecta a los fines del matrimonio. Y en el divorcio no afecta a ello, sino que aquí lo que se busca es que se está decidiendo divorciarse por un proyecto de vida. El proyecto de vida puede deberse a ya no querer ser sometido por la violencia, puede deberse al tema de infidelidad, puede deberse a que hay diferencias en caracteres, puede deberse a que se piensa hacer otro proyecto de vida, puede deberse a que las formas de ver el mundo en ambas personas sean distintos y no puedan ser conciliables. Entonces son una serie de causas, pero al final de cuentas no es un tema de causas para el juez. El juez no le importa la causa, al juez lo que le importa es que la voluntad sea ejercida a través de la solicitud de divorcio, nada más. Entonces, decía yo, los efectos en la situación de hijos y de bienes son prácticamente los mismos, pero en el tema de nulidad el que se condujo con buena fe podría demandar una indemnización, ¿sí? Y que se le den todos los beneficios por la sociedad conyugal, ¿sale? Bueno, dice Mari Silly, bueno, muchas gracias. Bueno, pues cuídense mucho, por favor. Seguimos en pleno contacto. Fue un placer estar con ustedes en esta plática. Cualquier duda, cualquier experiencia que me quieran escribir, por favor, háganlo. Estaré para contestar con mucho gusto. Compartan esta publicación, por favor, que puede ayudar a muchísimas personas. En la parte de arriba se encuentra mi número telefónico. Les recuerdo que tengo teléfono de oficina, teléfono celular, mi correo o lo que puede ser mis redes sociales. Me pueden mandar un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Messenger para agendar una cita, para poder asumir una defensa en un asunto y con mucho gusto poderles servir. Soy el licenciado Alejandro Bendaña Ábalos, abogado especializado en materia penal, familiar y civil, y les deseo una magnífica noche.